Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 28 de noviembre del 2022 a las 10:14 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio a la última semana del mes número 11 del año 2022 con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a coalición los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bien, bueno, realmente como ustedes se pueden dar cuenta en pantalla a nivel técnico, el Dow ha dado sorpresas bastante interesantes, ya rompiendo por poco, parcialmente, los 34.300 puntos, que era un nivel bastante importante que no debía perderse en el largo plazo si quisiéramos considerar el gráfico o el índice de las industriales en la continuación de la estructuración bajista. Bueno, parece que sí lo ha perdido por completo en distintos métodos de ver el gráfico. Ha roto también una directriz bastante importante iniciada el 3 de enero del año 2022 hasta su mínimo el 15 de agosto del año presente. Y bueno, con el rompimiento del 7 de noviembre, pues igualmente del año 2022. ¿Sí? ¿Qué podríamos esperar a nivel técnico con el Dow, ya que es el índice que más cerca está de poder cambiar la estructuración, acompañado también del IBEX 35 y del DAX alemán? ¿Sí? Un DAX alemán que aún le queda al nivel de los 14.929. Aunque bueno, si lo vemos bien, el nivel de los 14.723 es un nivel ideal para considerarlo ya en un sesgo alcista. Bueno, lo que no podremos decir y no pudiéramos decir aún, todavía está muy lejos, las tecnológicas, el Nasdaq 100, teniendo su máximo relevante de una temporalidad de largo plazo en los 13.758 y una posible primera señal en los 12.880. Igual el SP500 con un máximo de primera señal de un impulso secundario en los 4.157 y el verdadero impulso primario en los 4.326, que aún lidera la estructuración bajista en ambos índices. Bueno, recuerden pues que de todas maneras la ponderación de las empresas es algo diferente, ¿sí? Entonces, ahora mismo las empresas de crecimiento tienen más valor sobre las empresas de valor. Perdón, al contrario. ¿Sí? Otro tema, pues ya sabemos, es la fuerza que tienen las tecnológicas, aunque pasaron de ponderar un 26% a un 20% en el SP500, aún tienen muchísima influencia en el movimiento del mismo índice. Bien, ahora, si nosotros nos dirigimos primero que todo al petróleo, que es el primer gráfico que vemos en las mañanas, debido a que es el gráfico que nos señala realmente el movimiento de la inflación y el panorama o las perspectivas hacia dónde podrían ir los siguientes datos de IPC de los siguientes meses, tenemos el aumento de la presión en China, ¿sí? Por el tema de los disturbios, por la política de COVID-0 que se está saliendo de control. En algunas ciudades como Shanghái ya han pedido la dimisión de Xi Jinping. Veremos cómo actúa pues el gobierno de China, debido a que bueno, ya sabemos, es un país bastante opresor en contra de las manifestaciones, pero siendo sinceros, siendo un poquito consecuentes, tenemos que tener en cuenta que todo gobierno lo es, ¿no? Por más burocrático o por más dictatorial que sea, todo gobierno siempre reprime las protestas, generalmente pues con violencia, ¿no? No le conviene a ningún gobierno tener a la gente revolucionada y generalmente y tristemente se opta por sacar a las fuerzas públicas y reprimir a las malas, a sus propios ciudadanos, ¿no? En este caso en China pues tenemos que tenerlo un poquito más presente porque pues ya sabemos es el país, un país comunista, dictatorial y pueden actuar con un poco más de fuerza, de mano dura, ¿sí? Veremos qué sucede, ¿no? También tenemos pues el cierre de Foxconn, que es la principal distribuidora de Apple en el país asiático, que su cierre fue uno de los principales provocadores de la salida de las personas a las calles y también pues la política del COVID-0 y los cierres de varias ciudades, los confinamientos, perdón, que se están empezando a llevar a cabo nuevamente en varias ciudades del país asiático, ¿de acuerdo?
Esto ocasiona que el petróleo, debido a que China, como ya sabemos, es el principal consumidor del mismo crudo, pues caiga. Ahorita mismo pues también estamos entrando en el escenario de la recesión, entonces es otro tema que acompañará la caída del petróleo. Ahora, miren que también hay un dato muy interesante al que le tenemos que prestar atención para fecha del 4 de diciembre, en el cual se va a reunir la OPEP y van a acordar pues la supuesta estabilización que ellos siempre dicen buscar en el crudo. Y Irak, uno de los miembros de la organización, ha dicho que sí es posible aumentar la producción del petróleo, ¿sí? Fundamento que le da un poco más de pie a Occidente para que el tope del petróleo, acompañado de este aumento de la producción y del cierre de la economía china, logren el objetivo de disminuir el mismo precio del crudo. Miren cómo de todas maneras a nivel técnico el precio ha cumplido nuestro último objetivo después de todo el impulso primario analizado el 2 de diciembre del año 2021. Aquí está la proyección. Exactamente, vamos a ver en qué fecha se realizó. Se realizó el 17 de junio de este presente año. Y bueno, ahí llega hacia su último objetivo. ¿De acuerdo? Veremos ahora cómo reacciona el precio, porque de esa misma caída también ha dejado bastantes objetivos deudas alcistas. Bien, entonces vamos a retirarla para, ya saben, ir limpiando el gráfico. ¿De acuerdo? Ojo con de todas maneras el aviso, la advertencia que sigue haciendo Vladimir Putin y la administración de Rusia, y es que ha hablado de un baneo a todo el sector energético hacia los países que decidan topar el precio del gas y el petróleo. Incluye al carbón y a un tema que realmente debería y debe y le interesa a los Estados Unidos, que es el uranio. Yo en videos previos, hace meses, también les compartía, ya saben, para los seguidores más fieles del canal, de que Rusia es uno de los principales enriquecedores de uranio, pues porque uno de los principales de, productores, ¿sí? Es Kazajistán, ¿sí? En donde están las tierras, donde se saca el uranio es Kazajistán, pero en donde se enriquece la misma materia prima es en Rusia, ¿sí? Rusia es la que tiene la materia, la industria para poder enriquecerlo y convertirlo en energía para las plantas nucleares. Esto sí le interesa a los Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pone sobre las cuerdas la idea de la energía nuclear, ¿de acuerdo? A Estados Unidos no le importa el carbón, incluso pues a la misma Europa tampoco, aunque Alemania se ha regresado nuevamente a abrir sus plantas de carbón, cosa que es una hipocresía total a ese tema de los cambios climáticos y de la renovación y el cambio de las energías fósiles a las energías limpias, porque ya sabemos que el hollín que produce el carbón pues es el más contaminante para el medio ambiente, pero bueno, ellos dicen que es por el momento, ¿no? Que es momentáneo. Bien, mientras que el tope al gas le conviene muchísimo a los Estados Unidos, porque fíjense, ya lo hemos hablado también en bastantes ocasiones en el canal, esto fue una jugada maestra ajedrecista de los Estados Unidos, pero uno va, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos han sacado del mercado a Rusia y se han convertido primero en el mayor productor y segundo en el mayor vendedor de gas natural licuado y petróleo hacia el viejo continente, vendiéndolo un 40% más costoso. Es una jugada absolutamente maestra. Pero si Rusia llega a banear el uranio, ¿sí? Lo que quiere decir que no va a vender uranio, ni petróleo, ni gas, ni carbón a los países que decidan topar el precio, ¿sí? Del petróleo y el gas, pues sí lo tendría en problemas, porque pues la energía de los Estados Unidos es en general de plantas nucleares también, bien, igual que Francia, que está reactivando los reactores, igual que Alemania, e igual que Italia, e igual que España, igual que bastantes países de Occidente. Entonces esto también es una jugada, podríamos decirlo, maestra de parte de Rusia, ¿no? Mientras unos se están topando, otros se están baneando, ¿de acuerdo? Ya son guerras híbridas, ¿bien? Entonces, pues, ni para aquí, ni para acá, perdón, ni para allá. Cada uno pues toma su decisión y nosotros cumplimos con informarlos a ustedes y compartirles los datos, ¿de acuerdo? Ciertos miembros de la OPEP han anunciado que el tope al precio por parte hacia el petróleo y gas ruso podrían provocar un repunte del precio. ¿Cuál podría ser como el pro o el contra de este argumento?
pues la recesión y el cierre de la economía china, que está ocasionando que el petróleo pues no suba como quiere realizarlo la OPEP, países como Arabia Saudí y Rusia. ¿De acuerdo? Irak ya ha dicho que sí están de acuerdo con el aumento de la producción, lo que en consecuencia ocasionará que el petróleo disminuya. ¿Qué podríamos ver nosotros a nivel técnico? A nivel técnico ya ha perdido nuevamente, miren, cuando lo intentó después de ese falso anuncio por parte del Wall Street Journal, que después salió a Arabia Saudí diciendo que era mentira. Bueno, vuelve y cede por el tema del cierre de la economía china también, según el nivel de los $76 por barril. ¿Dónde podríamos esperarlo ya técnicamente y con la estructuración? Pues bueno, tenemos la proyección en los $70 por barril, en donde es un nivel muy importante a nivel macro para que pueda reaccionar, a nivel técnico, perdón, para que pueda reaccionar y pueda repuntar. Tenemos deudas en los 96 como mínimo y en los $108 por barril como máximo. Y aún mantenemos una proyección que, recuerden, son proyecciones en los $132 por barril. Veremos cómo se soluciona la situación energética. Bien, porque esto puede ser un muy buen dato para la disminución real de la inflación. ¿De acuerdo? Otros datos macroeconómicos que debemos tener en cuenta para esta semana es que el día de mañana tenemos el dato de IPC en el país de España y Alemania. Y el miércoles tenemos el IPC de la zona europea. Un IPC que está en el 10,6% y se espera caiga 20 puntos básicos y se sitúe en el 10,4%. Si esto no sucede de esta forma, si el IPC no disminuye o por lo menos o se queda en el mismo punto, pues ciertos analistas, ciertos bancos de inversión han dicho que Europa debe prepararse para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Pues la estanflación. ¿Sí? Dice, prepárese Europa para la estanflación, bajo crecimiento y una inflación ya por encima del 10%. Es algo parecido a la política, o bueno, vamos a hacer una metáfora, ¿no? Porque la época de Weimar fue algo totalmente de pánico. Después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, fue algo realmente incontrolable en la cual tardaron aproximadamente 7 años en salir de esa estanflación. Esa es la peor pesadilla para los alemanes. Bien, entonces vamos a estar bastante pendientes de ese dato. Y el 1 de diciembre tenemos dato de empleo en los Estados Unidos, dato que va a dar pie a que la Reserva Federal o ya pare los tipos de interés, que posiblemente sea lo más seguro, entre comillas ese seguro, porque pues todo puede pasar, un día dicen blanco, otro día dicen negro, o disminuyan ese aumento de subidas de tipos de interés, ya tal vez ni siquiera en 50 puntos básicos, sino en 25 puntos básicos. ¿De acuerdo? También tenemos el dato de inflación del PCE en Estados Unidos, que recuerden que es el dato más utilizado por parte de la Reserva Federal, aparte del IPC, es como el favorito, ya que deflacta el factor de consumo. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato también tenemos por aquí para compartirles al pasar con el tema de la inflación y del petróleo? Ah, bueno, sí. Después de esto, después de esos datos, según Bank of America, podríamos vivir un rally alcista si se solucionan estos tres datos macroeconómicos y geopolíticos que acabo de compartirles. Primero, la solución de las protestas en China. Segundo, la solución de la energía en Occidente. Y tercero, si los datos macroeconómicos que estamos esperando salen de una buena forma. Bien, ahora, ya para terminar con los datos macroeconómicos, me gustaría compartirles un estudio de Bank of America bastante interesante, en el cual esperan una suave recesión para el año 2023 que llevaría al PIB de los Estados Unidos a una caída única del menos 0,4% después de un movimiento al alza de un 1,8% en este último trimestre del año 2022. ¿De acuerdo? Ya saben, debido a esa jugada maestra, esa manipulación también del dato del PIB por parte de la Reserva Federal, bueno, no por parte de la Reserva Federal de Atlanta, pero sabemos que ellos han ignorado la demanda interna y han sobrepuesto los ingresos por parte de perdón, estoy un poco agripado, por parte de los ingresos, por parte, perdón, de las ventas de energías fósiles hacia el viejo continente. ¿De acuerdo? También esperan una menor inflación al 4,4%,
para finales del año 2023, viniendo de un 8,1% actual, ¿de acuerdo? Contradiciendo a Morgan Stanley, el cual espera un desplome total de la inflación. Según Morgan Stanley, en el año 2023 ya no va a haber inflación en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y tenemos un alto desempleo ubicándose del 3,7% al 5,5%. ¿De acuerdo? Sería más o menos moviéndose en un entorno de entre 2,3 millones y 2,5 millones de empleos destruidos en los Estados Unidos. Y un techo de los tipos en el 5,5% en el mes de marzo. Y un comienzo para la disminución de los mismos tipos por la destrucción de empleo ocasionada en el mes de marzo, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que los tipos de interés, según el estudio que nos ofrece Bank of America, van a quedar en el 5,5% para el mes de marzo y ahí mismo, según ellos, se comenzarían a disminuir por la destrucción del empleo, podríamos tener en cuenta que el mercado lo ha descontado. ¿Sí? Estamos felices, estamos todos contentos, ya lo peor supuestamente ha pasado, aunque tenemos que ver las caídas de los beneficios empresariales en empresas más que todo tecnológicas, teniendo en cuenta por ejemplo a una Meta Platforms que ha perdido más o menos el 70% de su capitalización bursátil en un solo año. Miren, exactamente un 76%, actualmente se encuentra en un 71,44% en, bueno, desde inicios del 13 de septiembre del año 2021 empezó la caída. El verdadero cambio de estructura comenzó el 4 de octubre, 27 de diciembre del año 2021 y ha sido este año el peor año para Mark Zuckerberg. Un CEO anteriormente mencionado al cual están pidiendo la dimisión. ¿Sí? Ya están hablando los accionistas de un Facebook, Meta Platforms como se lo conoce actualmente, sin Mark Zuckerberg. Sheryl Sandberg sería la candidata tras la dimisión que se le está solicitando a Mark Zuckerberg. Recuerden, es una persona que sigue muy arraigada a su tema del metaverso, un metaverso el cual, por ejemplo, empresas como Microsoft lo están adquiriendo de una manera un poco más razonable, no viéndola hacia ese lado de enviar a la gente a una realidad virtual, sino de verlo de una manera un poquito más productiva hacia la población en, por ejemplo, los sectores como la salud, bien, en el cual la persona se ponga las gafas y bien y todo y se pueda ver, por ejemplo, con un doctor si no se tiene el acceso, algo muy diferente a lo que era Zoom, ¿no? Porque ya vamos a estar tipo holograma y todo bien, ¿de acuerdo? Muy diferente a la idea de Mark Zuckerberg de sumergirnos directamente como humanidad en un mundo totalmente para mí espantoso, sí, porque nos olvidaríamos de la realidad y bueno, se le está pidiendo la dimisión si no se concentra realmente en el verdadero negocio de las redes como Instagram, WhatsApp y Facebook de la publicidad. ¿De acuerdo? Estas posibles caídas de los beneficios empresariales y los despidos masivos que ya están y siguen llevándose a cabo por parte de grandes empresas de consumo y tecnología como Meta, Apple, Google, Netflix, la misma Disney, que ya se ha visto en bastantes problemas poniendo a la venta partes de ella como ESPN, podrían ocasionar que el SP500 sí pudiera seguir desplomándose. A ver, yo considero ya desde mi punto personal, si me lo preguntan, que el mes de diciembre no vamos a vivir ese rally alcista como se está especulando, ¿de acuerdo? Yo considero que puede ser un mes bastante opaco, bastante lento, si las situaciones actuales siguen igual, continúan de la misma manera, si no, pues bueno, vivir un buen impulso, pero de lo contrario considero que diciembre puede ser un mes bastante lento, sí, bastante poco volátil. Ahora, si lo vemos por parte del análisis técnico, miren, la idea por venta, recuerden, simplemente son ideas especulativas que dejamos en nuestro canal de YouTube. Nunca intentamos ser una asesoría de inversión, simplemente es un poco de nuestro panorama y al mismo tiempo un poco de nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Audio International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. Bien, ahora teniendo en claro eso, miren cómo el SP500 ha cumplido su proyección en los 4053 puntos y ahí ha reaccionado a la baja. Según ciertos analistas y la banca patrimonial, culpan a la situación actual en China, ¿no? Porque pues recuerden también, no es cualquier país, ¿no? No es cualquier Corea del Norte, cualquier Corea del Sur, que no los estoy rebajando, por debajeando, sino que simplemente un impacto
en la economía de China pues es un impacto a nivel mundial. Primero, es la fábrica del mundo y segundo, es la segunda potencia mundial, económicamente hablando, ¿no? Y a nivel exportaciones e importaciones e inversiones extranjeras también lo es, ¿de acuerdo? Tenemos entonces un punto de reacción, tenemos deudas objetivos en los 3.827 y 3.790 puntos o niveles en los cuales si el precio, según cómo reaccione, podamos seguir dirigiéndonos a máximos para ver rompimientos iguales o parecidos como los está haciendo el Dow Jones. ¿De acuerdo? El nivel importante que debe perder al mediano y largo plazo, ya considerando largo plazo, por lo que les digo, diciembre puede ser un mes bastante poco volátil, serían los 3.697. Al mediano y corto plazo viene siendo el nivel de los 3.905 por estructuración de precio, ¿no? Y de pronto pues puede realizarnos una esquemática de Wyckoff bastante interesante, pero al corto y mediano plazo las compras siguen siendo más interesantes. Por el contrario, a largo plazo, las ventas siguen liderando la batuta. Ahora, por parte de las tecnológicas, tenemos el mismo escenario, un escenario bueno que ya ha perdido el nivel de los 11.700, pero ahí se ha mantenido, ¿sí? Ya ofreciéndonos una onda bastante interesante. Bueno, onda como tal todavía no nos ha dejado para poder realizar una proyección un poco más clara. Podríamos tener algo parecido, ¿no? Ya no tendríamos ningún objetivo ahí y tendríamos el mismo escenario que en el SP500. A largo plazo las ventas son más interesantes. Al corto y mediano plazo tenemos todo un impulso primario que nos dejaría zonas de interés en los 11.260 y los 11.079 puntos para que según cómo reaccione el precio podamos seguir buscando niveles de compra que nos lleven como mínimo al nivel de los 12.626, que fíjense es un bloque de órdenes bastante importante. Tenemos un vacío de liquidez muy interesante en esta caída iniciada el 14 de septiembre, que si no recuerdo mal fue el dato del IPC, el cual el mercado pues no esperaba un dato de IPC tan malo como salió, o bueno, no malo, sino que no disminuyó con la velocidad con la que se esperaba y el mercado cayó. Bien, seguiremos pendientes de la situación en China, seguiremos pendientes de la situación energética todavía entre Rusia y Occidente, y seguiremos pendientes de las decisiones y las comparecencias de Powell. Powell habla el día miércoles y Lagarde y Bullard, el miembro más halcón de la Reserva Federal, hablan el día de hoy, ¿vale? Muy atentos a todas estas noticias que ya saben pueden dar una vuelta de página a los mercados financieros, ¿de acuerdo? Bank of America también dice que hay que estar corto en las tecnológicas y largo en la banca patrimonial. Chicas, chicos, eso sería todo por mi parte en la mañana de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.